Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Bueno, 8:29 minutos aquí en Punto de Encuentro, y es un gusto recibir al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Buen día, ¿cómo le va, Mieres? Buen día, ¿cómo andan? Encantado de estar Buenos con días. ustedes. Bien, bárbaro, muy bien. Bueno, hay muchos temas para hablar con usted, pero yo querría arrancar por un poco por esto que está sucediendo ahora con debato sí, debato no, con Mieres sí, con Mieres no. ¿Cómo lo vive usted? Porque usted en alguna medida ha sido, usted levantó la mano. Sí. Estoy acá. A nivel de gobierno, incluido el presidente de la República, manifestaron su intención de que sea usted quien lleve adelante este debate, pero parece que Pereira, si bien habló con mucho respeto, como era lógico y esperable, porque además se conocen, prefiere hablar con los herreristas. ¿Cómo le cae a usted esto de que yo prefiero con los herreristas, con el núcleo del gobierno? Prefiere debatir con los herreristas. Claro. A ver, primero con sorpresa y yo diría con cierta decepción, porque la verdad, con Pereira, cuando nosotros dijimos, a mí me gustaría debatir con Fernando Pereira, yo imaginaba una respuesta positiva, porque él hace meses que está reclamando, y yo diría cuestionando, que desde el gobierno no se le respondía y que se necesitaban debates y que particularmente quería debatir con gente del gobierno. Entonces, cuando salgo yo, que soy ministro de este gobierno, a plantear con firmeza, pero también con mucho respeto, que estoy dispuesto a debatir, me imaginaba una respuesta positiva. No me podía imaginar Sí. esta salida de libreto, digamos, totalmente, porque no entiendo entonces por qué reclamaba tanto el debate, ¿no? Una consulta fáctica que le hago, Mieres, más allá de que obviamente usted integra el gobierno, es un ministro de este Poder Ejecutivo, pero conformado por una coalición. Desde el punto de vista fáctico, en los hechos, ¿cómo se hace para levantar la mano voy yo? ¿Usted llama al presidente, le dice, che, quiero debatir yo, o se tiró por su cuenta, el Partido Independiente consideró que era oportuno? Sí. ¿Cómo se hace ese mecanismo? ¿Cómo es? Sí, nosotros lo evaluamos a nivel del partido y nos pareció que era un debate que era pertinente. Yo lo llamé al presidente para avisarle que íbamos a salir y él me manifestó que le parecía muy bien. Pero independientemente de eso, obviamente es una decisión De partido, partido independiente. del partido, sí. Claro. Sí, ahora, hoy en día con un acompañamiento del resto del gobierno, pero particularmente del presidente, pero independientemente de eso, a mí me pareció muy triste la excusa que puso Fernando para no debatir, porque decir que la ley es, primero dijo que era del herrerismo, y entonces ahí ya no le cuadraba la posibilidad de debatir porque él dice que le planteó el debate a Álvaro Delgado, a Beatriz Argimón, a Pablo Iturralde, y ninguno de ellos son de origen herrerista. Claro, Por lo tanto, él quiso englobar en el herrerismo a todos los que son lacayistas. bueno, hay que interpretarlo. Sí. Pero además comete una nueva falta a la verdad, porque él sabe bien que el proyecto y la ley es de toda la coalición. Es decir, yo soy firmante del compromiso por el país, pero también soy firmante del proyecto de ley que fue al Parlamento, la ley de urgente consideración, y nuestro diputado la votó en el Parlamento. Entonces, a mí me parece medio patético la respuesta. Es como querer, como gato entre la leña, como querer zafar del debate sin tener argumentos firmes ni claros ni verdaderos, porque esta es una ley que defendemos toda la coalición, y él mismo ha dicho eso, y él mismo ha tratado de englobar al conjunto del gobierno en este cuestionamiento. El Frente Amplio lo ha hecho también. Mieres, pero Entonces, que ahora diga que solo debate con el herrerismo porque es el autor de la ley, me parece una excusa muy
muy pobre, ¿no? Muy triste, ¿no? Mieres, esta negativa a debatir con usted ha generado como un dominó. Por ejemplo, un Pierre ya dijo que no va a aceptar un debate si no quiere Pereira debatir con el ministro. De alguna manera, como que sus compañeros de partido y de coalición no querrían dejarlo como ninguneado, entre comillas, ¿no? Decir, bueno, si no acepta debatir con el ministro, no queremos debatir. ¿Esto va a derivar en que no haya finalmente un debate? ¿Es con Mieres o con nadie? No, yo no lo sé eso. A ver, yo hice el planteo, lo hemos sostenido. A esta altura parece claro que por las razones que sean, que por cierto no es esta que acabamos de mencionar, Pereira se va al mazo, por lo menos en lo que respecta a mi desafío. Vamos a ver, todavía uno siempre tiene la expectativa de que al final lo reconsidere. Me da pena, porque con él hemos debatido en otras oportunidades, en algunos medios, sobre temas laborales, claro, al tema laboral, a la negociación salarial, a distintos asuntos. Me acuerdo un día que incluso discutimos sobre el aumento de la pobreza y la responsabilidad del gobierno o no en ese aumento que él nos endilgaba. O sea, él ha estado debatiendo conmigo. Ahora no entiendo por qué, y el argumento que esgrime suena mucho a excusa y a querer salir por la tangente, ¿no? ¿Y qué puede pasar con esto si los demás no debaten y él no acepta debatir con usted? ¿Nos quedamos todos sin debate? No, algunos va a haber, ¿no? Hoy nuestro diputado va a debatir con Gonzalo Sibila en un medio de comunicación. El lunes que viene está pactado un debate entre el senador Penades y el senador Vergara, y también está, no sé si tiene ya fecha, pero otro entre el senador Gandini y el senador Sánchez. O sea, algunos debates va a haber. Sí, acá hemos tenido, en Universal también tuvimos a Gandini y a Michelini, todo el mundo está... me acuerdo, sí. En alguna medida... 10 días. Sí, más o hace menos. muy poco, Sí, fue uno de los primeros debates que hubo. Pero Exacto. me refiero al suyo con el presidente del Frente Amplio, que también el presidente del Frente Amplio es una figura nueva, es una figura interesante de ver en el debate, hablando de política además. Sí, yo tenía las mismas ganas que ustedes, pero porque además me parece que se han dicho tantas mentiras en esta campaña de parte de quienes pretenden derogar los artículos, que está bueno que los debates lo que hacen es disipar los versos y entrar en las realidades, ¿no? Espero, en general, porque la verdad, yo estoy asombrado, ¿no?, de la cantidad de inexactitudes y directamente de mentiras, de engaños. A la gente le dicen cualquier cosa. Con tal de sumar un voto, le inventan que la LUC, yo que sé, poco menos, que establece la monarquía absoluta, yo que sé, cualquier cosa. Mieres. Y me parece muy triste eso. Es inédito, ¿no? El Uruguay ha tenido campañas electorales y muy duras y muy de enfrentamiento, pero esto de inventar cosas sobre lo que dice la LUC es increíble, ¿no? Las encuestas de intención de voto, Mieres, están aventurando un panorama alentador para ustedes, ¿no? Porque la diferencia es de 12 puntos en algunas, de 10 en otras, siempre a favor del no. Y falta menos de un mes para el referéndum. Queda alguna otra encuesta, ahora la de Factum va a estar en estos días, pero la última de Factum le daba también un 12 de diferencia al no. Esos números, esas fotos que van saliendo, ¿qué le generan a usted? ¿Le dan tranquilidad? ¿Igual se mantiene cauto? Porque en la previa parece un partido muy difícil para el sí. Total cautela. Yo creo que la ciudadanía se va a expresar el 27 de marzo, sin duda, que está muy bueno. Además han salido encuestas también de aprobación del gobierno. El gobierno tiene una aprobación, y particularmente el presidente, del 50 y un poquito más. 55 en algunas, ¿no? Sí. Sí. Claro, por lo tanto, nosotros estamos muy confiados de que la gente nos acompaña y apoya, y además, como los impulsores del referéndum, cuando eligieron poner a consideración 135 artículos, lo que eligieron fue poner en plebiscito al propio gobierno. Este es un debate más allá de los artículos, es un debate sobre la gestión del gobierno. El Frente Amplio dice que no, igual, que apunta solo a esos 135 artículos de la ley. Claro, pero le pone a la gente arriba de la mesa 10 temas distintos, o más.
sobre cosas totalmente variadas, y hay un montón de gente que dice, pero a mí no me gusta este artículo, este tema, pero todo el resto sí. Entonces, ¿cómo hace la gente? Porque los referéndums son monosilábicos, ¿no? Es sí o no. Y por eso siempre han sido en el Uruguay y en cualquier parte del mundo decisiones sobre un tema. Y esta vez es rarísimo, pero el PIT-CNT y el Frente Amplio decidieron que fuera sobre 10 temas, por lo tanto es sobre la gestión, porque si tú pones en cuestión artículos sobre educación, sobre seguridad, sobre relaciones laborales, sobre economía, sobre hasta la portabilidad numérica, entonces lo que se está poniendo en cuestión es la gestión del gobierno, y ellos arrancaron así. Lo que pasa es que ahora, cuando ven que la popularidad del gobierno es del 50 y poco por ciento a favor, y que la oposición al gobierno es de una cuarta parte, entonces tienen que cambiar el discurso y tienen que ir a hablar de los artículos, a ver si van casando con disconformidad de uno con un artículo, disconformidad de otro con otro artículo, a ver si casan los votos. Pero de cualquier manera hay que ser cauto con respecto al resultado. Yo creo que lo peor que hay es creérsela. Creo que la campaña del no está bien enfocada, va bien, pero quedan 3 semanas y 2 días de campaña y casi 4 para votar. Y bueno, yo creo que estas cosas nunca hay que subestimar al adversario, ¿no? Sí, casi que podría estar relacionado a la pregunta anterior, pero vamos a ir al mercado de empleo, quizá, o un poco a la economía. ¿Cuál es la previsión que usted hace, Ministerio de Trabajo, del impacto que va a tener en el empleo y en la economía uruguaya este fenómeno de la situación Rusia-Ucrania, que tiene connotaciones económicas a nivel planetario? ¿Cómo evalúa usted que va a caer esto acá, que ya tenemos aumento de combustibles, con todo lo que eso significa? Y no se lo relaciono con la LUC, se lo relaciono directamente con el mercado de empleo. Sí, a ver, es muy difícil todavía porque estamos en un momento de altísima incertidumbre sobre cómo va a terminar derivando esta situación de los guerra. Estacioneros hablan de servirse cada uno el combustible, y son 800 pisteros que están ahí en danza. Estamos hablando de cosas que se resuelven ahora, en estos días, ¿no? Bueno, vamos a ver, no es tan fácil cambiar el sistema, implica inversiones en todas las estaciones de servicio. No es fácil que cada ciudadano pase de estar acostumbrado durante toda la vida a que haya alguien que es el que le despacha el combustible, a que se pueda despachar solo. Eso en el mundo es bastante frecuente. Yo diría que va incluso más allá de la situación coyuntural de la guerra, que lo que puede hacer, si el combustible se dispara más, que todavía tampoco sabemos, pero sin duda que eso tiene un impacto en la economía. Pero también tenemos el otro impacto que siempre ha ocurrido con respecto a la producción uruguaya, que es que los productos que Uruguay produce, que son básicamente alimentos, empiezan a ser más demandados y también aumentan en el mundo. Y eso es la otra cara de la moneda. Por un lado hay insumos que nosotros necesitamos comprar que se encarecen, y por otro lado hay productos que nosotros vendemos que también se encarecen. Entonces, es un escenario muy, muy feo desde todo punto de vista, pero no necesariamente es un escenario adverso para el crecimiento de la economía uruguaya, y por lo tanto vinculado directamente a eso para la evolución del empleo, ¿no? El empleo viene recuperándose bien. Hemos llegado a la línea prepandemia en varios indicadores, y en algunos incluso estamos mejor que la prepandemia, como el desempleo, pero era muy mala la situación cuando nosotros asumimos. Ya no vamos a hacer trampas al solitario. Yo justamente hoy, hace 2 años, en mi presentación cuando asumí el cargo, decía: tenemos una situación de empleo muy deteriorada, y estamos hablando del 2 de marzo, o sea, antes de la pandemia. Y nuestro gran objetivo era recuperar el empleo a mejores niveles. Y hoy sigue siendo así. Estamos contentos porque recuperamos el empleo más rápido de lo que se preveía con respecto a la situación de la pandemia, pero no estamos satisfechos porque tenemos que seguir de largo
en la creación de puestos de trabajo y sobre todo también en atenuar las inequidades en el acceso al empleo. ¿Y hasta dónde Ahí tienen que tenemos- seguir este año, Mieres? Porque, a ver, es cierto que el desempleo ha bajado y ha retornado a los niveles pre-pandemia, pero si uno mira la tasa de empleo, la situación no es tan positiva. ¿A dónde habría que llevar la tasa de empleo? ¿Hasta dónde tendría que subir la tasa de empleo este año? ¿Cuál es la meta de ustedes? Bueno, el análisis macroeconómico que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas habla de un aumento de 40.000 nuevos puestos de trabajo. Si eso se verifica, y yo tengo la esperanza de que así sea, Ese es el objetivo que tienen para 2022, entonces 40.000 puestos de trabajo nuevos. 40.000 puestos de trabajo es lo que señaló el otro día la ministra de Economía sobre el análisis de las expectativas de crecimiento de la economía para el 2022, que es un 3.8%. 40.000 puestos de trabajo implican 2 o 3 puntos de la PEA, ¿no? De la población económicamente activa. ¿Y en qué, en qué sectores? Que crece. Sí, ¿en qué sectores se imagina esa mejora? ¿Dónde es posible aumentar? Bueno, yo creo que la inversión en obra, tanto pública como privada, va a seguir siendo una atracción, es decir, va a ser uno de los componentes de crecimiento. Después nosotros hemos tenido un crecimiento en toda la economía durante la segunda mitad del 21. Cuando uno miraba la cantidad de trabajadores que salían del seguro de paro en los últimos meses, la situación era pareja en todos los sectores de actividad. No es que uno pudiera decir, lo que pasa es que estábamos muy deprimidos, entonces esa depresión viene desde el 2015, porque el Uruguay viene con indicadores a la baja en toda la actividad laboral, desde el 2015 en adelante hasta el 2019 y después seguimos con la crisis de la pandemia. Entonces hay mucha capacidad instalada para recuperarse en muchos sectores de la economía. Desde varios sectores se ha dicho que la pata más floja es la inversión estatal. Se necesita hacer una inyección de dineros públicos para poder movilizar o dinamizar más el mercado laboral que está faltando por esta situación de la pandemia. ¿Cómo se ve a futuro? La inversión pública es importante, sí. Es importante, y yo les diría que de acuerdo a todos los datos que tenemos a nivel del gobierno, eso va a tener un impulso este año, un impulso importante, un impulso vinculado a la obra pública, especialmente. ¿Qué es más, en caminería sobre todo? Y vivienda, ¿no? Vivienda. Caminería y vivienda. Vivienda, claro. Sí. Ministro, uno de los temas legislativos, se abrió la legislatura ayer, uno de los temas que mencionaban como de tarea de las importantes es la reforma de la seguridad social, pero no ha tenido buenos puntos de encuentro, un documento único, no está aceitado, parece ser la discusión, cuando llegue al Parlamento. Sí, es una lástima, ¿no? Nosotros hicimos todos los esfuerzos, me consta, porque además he tenido un diálogo permanente con el doctor Saldain, que además lo conozco de toda la vida y que sé de su interés por buscar consensos, una intención muy, muy fuerte de búsqueda de consensos. Es raro, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque... ¿Qué es lo raro? Hace 4 años, el entonces ministro de Economía y uno de los principales referentes del Frente Amplio, senador, en ese entonces el ministro de Economía Astori, decía, el principal problema que va a tener el próximo gobierno, que va a tener que abordar, es la reforma de la seguridad social. Y el Frente Amplio decía eso cuando gobernaba. Claro, la pateó para adelante. Pero entonces nosotros dijimos, vamos a tratar de lograr un acuerdo, porque una reforma de la seguridad social debería ser una política de Estado. Sí, es que si no hay acuerdo no hay reforma. Bueno, puede ser por mayoría. Puede ser por mayoría y obviamente hay una necesidad de encarar esta reforma porque hay datos que son, como decía el general Sereni, perdonen la cita, el general Sereni muchas veces decía, los hechos son porfiados. y era una frase que tenía mucha verdad. Los hechos son porfiados e indican que la demografía uruguaya requiere de una reforma de la seguridad social. Nosotros tenemos, por suerte, una expectativa de vida cada vez más larga,
gracias a una buena atención de la salud, a un nivel de calidad de vida mejor que muchos otros países, a pautas más modernas, y eso es una buena noticia. Tenemos, por otro lado, una pauta también muy moderna en materia de natalidad. Es decir, ha habido una caída de la natalidad muy fuerte, muy abrupta en los últimos años, porque ha habido un cambio cultural en cuanto a la nupcialidad y en cuanto a la maternidad y paternidad, que se posterga y que por lo tanto se achica el número de hijos por familia. Ahora, todo eso ustedes lo conjugan y genera un desequilibrio y un problema de sustentabilidad en el sistema de sostén social, de seguridad social, que es muy obvio, muy evidente. Si cada vez tengo menos activos y más pasivos, entonces tengo un problema de equilibrio financiero que se viene financiando con un déficit cada vez más creciente del Banco de Previsión Social, y eso lo tiene que reconocer cualquiera. Entonces, cuando uno ve que el Frente Amplio y el PIT-CNT se ponen en la vereda enfrente a cualquier cambio y están ya anunciando que la reforma va a ser horrible, no sé qué, y no asumen ninguna de estas implicancias, y no asumen, o mejor dicho, asumen que hay un déficit, pero parece no importarles, porque uno al final llega a la conclusión de que parece no importarles ahora que están en la oposición. La verdad, a mí me gustaría un debate más generoso con el país, pensando más en lo que necesitamos todos los uruguayos, y todavía no lo descarto, porque ahora estamos en una etapa en la que hay que convertir las recomendaciones de la comisión de expertos Claro, el en diagnóstico un ya proyecto está. de ley. ¿Perdón? El diagnóstico ya está clarísimo. Y las recomendaciones y las fueron recomendaciones también, presentadas. claro. El tema ahora es convertir eso en un proyecto de ley. Y ese proyecto de ley, mandarlo al Parlamento. Esa es la etapa en que se está, que es una etapa muy compleja, porque convertir recomendaciones en un proyecto de ley es un tema bien desafiante, pero apenas bueno, ahí se abre un nuevo debate. Yo tengo todavía la esperanza de que lo que no fue posible en la comisión de expertos, si todos levantamos la mira y tenemos claro que en realidad en democracia hoy gobiernan unos, mañana gobiernan otros, pero los efectos de la reforma son de largo aliento, son de décadas para adelante, y por lo tanto de varios gobiernos. Bueno, ojalá podamos ponernos de acuerdo en una reforma que después va a tener un proceso de desenlace que va a abarcar a distintos gobiernos, seguramente de diversos partidos, ¿no? ¿Hay un plazo estimado para ese proyecto de ley? No, pero se está me consta que están trabajando muy fuerte y que obviamente cuando esté pronto el proyecto deberemos primero terminar de discutirlo en el marco de la coalición y luego negociar con el Frente Amplio, que es la oposición, a ver si es posible un entendimiento en este tema tan de fondo, que es muy importante para el equilibrio, yo diría, social, de equidad de las próximas generaciones, ¿no? Uh-huh. Mieres, falta un poco para esto, pero uno haciendo futurología supone que usted será de nuevo candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo los líderes de los diferentes partidos de la coalición multicolor van a reperfilarse para buscar ser candidatos y para lograr llegar a una segunda vuelta? Cuando resuelvan eso, van a tener que tomar distancia del gobierno, del Ejecutivo. ¿Ya se está planificando esa etapa? Primero, no necesariamente hay que tomar distancia. Si el gobierno... No necesariamente. Claro, si el gobierno va bien y la gente lo valora y nosotros sentimos que se están haciendo las cosas que hay que hacer, como hasta ahora ha sido, uno no tiene por qué, marcar. Obviamente, en una campaña electoral habrá temas específicos de cada partido. Eso sí. Pero o sea, usted dice que el partido puede acompañar al Ejecutivo hasta el final, pero sí, quienes vayan a ser candidatos tienen que irse del gabinete. O sea, en el caso en este caso puntual, usted sería que se tendría que ir del gabinete a fines de 2023, pero, digamos. A ver, Mariano, primero, nosotros asumimos y a los 12 días nos cayó la tormenta perfecta.
venimos saliendo de la tormenta perfecta y nos enchufaron un referéndum que nos obliga a salir a defender una ley que se aprobó hace 20 meses y que está vigente y que no ha generado ninguno de los desastres que se habían pronosticado, pero hay que defenderla porque lo que va a opinar la gente es un veredicto sobre la gestión del gobierno. Entonces, y ahora empezamos justamente este 22, después de marzo, vamos a seguir seguramente, yo quiero decirlo esto con fuerza, porque alguna gente podrá decir, no, vaya a saber qué pasa, se le van a agrandar. No, vamos a sentirnos mucho más responsables y vamos a laburar mucho más. El tiempo electoral falta por lo menos 1 año y medio, por cierto, y adelantarse a los tiempos electorales es un gran error, un gran error. Nosotros tenemos que trabajar este año y el año que viene, y después sí, ya sobre el 24 empezarán las campañas electorales. Ahí los que vayan a ser candidatos a algo, si son ministros o viceministros, tienen que renunciar, obviamente. Sí, pero eso, que se hace. Claro, pero eso no implica que el partido tome distancia del Ejecutivo, o sea, puede acompañar al gobierno hasta el final como coalición multicolor. No, yo tengo esta es una sensación, pueden pasar muchas cosas, pero este gobierno tiene un programa que ha desarrollado, pero que le queda mucho por desarrollar, porque esa es la verdad. Recién hablábamos de un tema, pero está la reforma educativa que está en proceso, pero que ha estado muy afectada justamente por una situación de pandemia que alteró todos los planes y que hay que desarrollarla. Nosotros tenemos en la agenda la recuperación del empleo que recién hablábamos, los planes de desarrollo de la vivienda. O sea que avisora la coalición vigente para 2024. La coalición hoy está absolutamente vigente. Hoy sí. De alguna manera. Lo que ocurre es que hay muchos que imaginan que el último año y medio de gobierno va a ser blanco, no va a ser de la coalición multicolor. Bueno, no debería. Hay que preguntarle al Partido Nacional eso, pero yo tengo la convicción de que el talante del presidente es mantener un talante de coalición durante todo el periodo. De eso hemos hablado. Y hay una idea, yo tengo la impresión de que hay un modelo de 2 bloques que quedó armado a partir de la segunda vuelta del 19, que por ahora está plenamente vigente. Y lo otro veremos más adelante cómo evoluciona, pero si hacemos las cosas bien, cuando un gobierno hace las cosas bien, obviamente aspira a seguir ejerciendo el gobierno. A ganar de nuevo. Y sí. Dale, Nano, que tenía una pregunta para hacerle a Mieres. Nos miramos para no pisarnos. Tenemos 2 preguntas y poco tiempo, entonces acá Cecilia me siguió a la derecha, pero era interesante lo que ella quería preguntar también. No, yo siempre es incómodo opinar de colegas o de pares, pero le pido la opinión política del Partido Independiente. ¿Cómo miró este insuceso o error, como lo calificó el propio presidente, de política exterior, con declaraciones de Uruguay que hubo que subsanar? Bueno, nosotros tuvimos desde el principio una postura muy clara como partido de condena a esta barbarie de la invasión de Rusia a Ucrania, que además afecta a todos los equilibrios mundiales. Y desde el gobierno el presidente fue clarísimo desde el primer momento, por vía de redes sociales y por vía de discursos públicos. A eso me refiero. ¿Cómo vio este evento? A mí me sorprendió, me pareció una contradicción, una incoherencia, pero bueno, el gobierno lo subsanó rápidamente. Y no puedo decir más que eso, me parece que con eso alcanza. Decir, ¿pero esto pone en duda el rol del canciller? Yo no debo opinar sobre estas cosas porque en realidad esto es un resorte de decisión del presidente de la República, que le ha ratificado el apoyo. Sí. Pero también ha dicho que hubo un error de Cancillería que está asumido. Y bueno, eso es lo que puedo comentar. Puedo decir que para el Partido Independiente estas decisiones son claves. De hecho, ayer presentó el diputado Iván Posada un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados sobre este tema y que esperamos que se vote, ojalá por unanimidad, aunque ayer me decía el diputado Iván Posada que había alguna reticencia de algún sector para firmar, que repite la declaración de OEA. Bien, por parte de la Cámara.
es de la Cámara de Representantes. Yo creo que se impone que el Poder Legislativo, que acaba de iniciar el tercer periodo de su legislatura, emite una declaración. Un pronunciamiento muy claro en línea con toda la posición del gobierno. Mieres, le voy a pedir una misión casi imposible, y es que en 2-3 minutos nos diga cuál es venimos de semanas de conflictos laborales, para volver a temas que atañen directamente a su cartera, de conflictos sobre todo los que más resonaron, el sector lácteo y la banca oficial. ¿Qué es lo que avisora para las próximas semanas como lo principal, lo más urgente a resolver en temas de conflictos en el Ministerio? No, en este momento tenemos pendiente el tema de la banca, que no ha avanzado. La reunión del jueves pasado no generó avances, pero tampoco se cerró la negociación, o sea que están las partes en diálogo. El lácteo se encaminó, se encauzó, sí. Se habían levantaron suspendido las medidas. 48 horas, pero hay que refrendar ese acuerdo. No, lo que pasa es que eso que ocurrió de las 48 horas, en esas 48 horas se acordó un camino de diálogo que implicó que las medidas que afectaban el funcionamiento del sector quedaran sin efecto. Entonces, y con banca oficial momento estaba la amenaza de suspender, de detener 10 días el sistema financiero. ¿Eso sigue como una sombra hoy por hoy o ya se está diluyendo? Yo la verdad creo que esos son anuncios que no le ayudan nada a quienes justamente están demandando. Ellos tienen demandas que por supuesto uno podrá discutir si son buenas o malas. Yo tengo mi opinión al respecto, pero tienen todo el derecho de plantearlas. Ahora, cuando eso va acompañado de medidas desproporcionadas, les pasa lo que les pasó el viernes pasado, ¿no? Sí. Que yo les dije, van a hacer una marcha a un lugar donde hay tan trabajadores como ustedes, que han tenido 2 años terribles, y van a armar lío en la poca temporada que queda, van a tener problemas. Y efectivamente hubo algún problemita, según me contaron. Hay que tener cuidado con las medidas. Si se anuncia la amenaza que no ha ocurrido, yo no creo que vaya a ocurrir, de afectar las transacciones financieras por 10 días, y que eso afecta al cobro de sueldos, de jubilaciones, oye... exceptuaban el cobro de sueldos y jubilaciones. Bueno, está. Y después está el pequeño empresario que necesita que el cheque le entre para pagar una cuenta, y eso multiplicarlo a la N, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Me parece que eso ha quedado simplemente en un anuncio, espero. Mientras tanto, hay que seguir viendo de qué manera se alcanza algún tipo de entendimiento, ¿no? Bien. Bueno, Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, debatiente por ahora inconcluso. Le agradecemos el tiempo. Aspirante a debatiente. Está nominado. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo. Que anden bien, que anden Gracias. muy bien. Gracias buena por jornada. todo el espacio. Gracias, Mieres, que pase bien.